En el extremo más remoto del planeta existe un continente que parece pertenecer a otro mundo, un lugar inmenso, blanco, silencioso, casi intacto. La Antártida guarda cerca del 90% del hielo terrestre y es una de las mayores reservas de agua dulce de la Tierra, pero su importancia va mucho más allá de sus paisajes. Desde acá se regulan corrientes oceánicas, se influye en el clima y se sostiene uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Un mundo donde la naturaleza todavía marca el ritmo, donde el hielo, el viento, el mar y la fauna funcionan en un equilibrio frágil, salvaje y perfecto. Un lugar donde la Tierra todavía parece estar como debería estar. Llegar hasta acá no es simple, implica cruzar el legendario pasaje de Drake y atravesar días de océano abierto. Y cuando finalmente aparece la primera línea blanca en el horizonte, algo cambia. Porque la Antártida es un paisaje muy distinto a todo lo que viste antes en tu vida. Se siente como una frontera, un recordatorio de lo inmenso, lo vulnerable y lo profundamente hermoso que todavía puede ser nuestro planeta. Este es un viaje al continente blanco, un viaje a uno de los últimos grandes santuarios naturales de la Tierra. Bueno, acá estamos, amigos, una vez más en Ushuaia, uno de los puertos más importantes que hay para la operación antártica. Es decir, hay un montón de cruceros turísticos y no turísticos de científicos que salen de acá del puerto de Ushuaia. Mañana me estoy embarcando una aventura muy hermosa, la misión de llegar hasta el Círculo Polar Antártico. Como unos 12 días de navegación y vamos a llegar hasta el extremo más sur de todos, el Círculo Polar Antártico. Así que vamos. Ushuaia es la ciudad conocida como el fin del mundo. Es el punto de partida de un sinfín de experiencias increíbles. Cada estación del año se vive de una manera completamente distinta. Y de noviembre a principios de abril, la Operación Antártica se convierte en una de las grandes protagonistas. Por eso, estar acá siempre es el presagio de que algo bueno está por pasar. Y esta es una de las ventajas de viajar con Antarplay. Fíjense el tamaño de los barcos. No tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, que es una expedición 100% antártica, viviéndolo de otra manera. Así que vamos, ahora les muestro otro barco. La manija sola con el viento, mira. No puedo creer, la con el viento. Oh, qué viento que hay. El viento se sumó a la adrenalina de haber dormido poco la noche anterior, porque la emoción de estar tan cerca de poder cumplir este sueño era enorme. La primera impresión es que el barco tiene algo muy especial, distinto, mágico, y que la fila de pasajeros está llena de soñadores. Hola, hola, hola. Hola, buenas. ¿Cómo va? Bueno, ahí dejé la valija para llevar directamente. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. Buenas, bienvenido. Bueno, vamos a hacer el check-in. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Estamos en el puerto y el barco ya se mueve, para los que preguntan. Hay mucho viento y está amarrado en el puerto y se mueve. Bueno, toda la tripulación habla español perfecto. Me recibieron el DNI, no fui con pasaporte, así que estuvo muy bueno. Bueno, ahí estamos yendo a mi habitación, que en los barcos se dice cabina. Estamos yendo a mi cabina, 203. Espectacular. Muchas gracias. Permiso. Wow. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, A las 5:30 en el... 5:30 abajo.
Bueno, esta será mi cabina. Y acá está la ventanita, mirá. Bueno, vamos a recorrer un poquito el barco. Vamos a recorrer el barco. Mirá, este es el primer detalle, que hay bolsas. ¿Sabes para qué son las bolsas, no? Bueno. Bueno, lo primero que hice fue venir a saludar al capitán y venir a conocer el puente de mando, porque es abierto el puente de mando, no pasa esto en todos los barcos. O sea, los pasajeros pueden venir acá a ver cómo es la operación y es un flash. Un flash. Es un barco muy pequeño, preparado solo para 90 pasajeros. Tiene una gran sala de estar para poder compartir y es también el lugar donde los especialistas nos darán charlas para ayudarnos a comprender por qué esta experiencia y este continente son tan especiales. Así comenzó la bienvenida y la presentación. Cada integrante de la tripulación se presentó, nos contó en qué área se especializaba y cómo nos iba a ayudar a comprender mejor la naturaleza del continente más increíble del mundo, la Antártida. Espero que este sea el comienzo de un hermoso viaje y el viaje de sus vidas. ¡Salud! ¡Cheers! Cheers. Salud, salud. Salud, muchas gracias por todo, la bienvenida, gracias. Nos vamos al círculo polar. Nos vamos, nos vamos. Hay una emoción muy especial en navegar las aguas del canal Beagle, viendo cómo la ciudad de Ushuaia comienza a quedar atrás, rodeados por los picos de los Andes fueguinos y emprendiendo un viaje mágico hacia lo desconocido. Todas las que sean en español van a ser en el Salón Multimedia, que es este espacio que tenemos. Cualquier pregunta que ustedes tengan, ahora estamos a bordo de el Ushuaia y el costo es el pasaje de Drake con nosotros. Bienvenido, Damián. Hola, capitán. Mi nombre es Damián Zamorana, soy el capitán. He would like to show you a couple of things. I'm the bar. We're working together with Fabian. Okay. Bueno, les quiero mostrar algo. Estamos en el canal Beagle. Toda esa costa que se ve ahí es Argentina y todo esto que se ve acá es Chile. Así que como para que se den una idea, ahora les voy a poner el mapa para que lo ubiquen bien. Bueno, esto parece un carnaval carioca, pero es el ejercicio de seguridad que se da siempre antes de arrancar. ¡Qué buena! ¡Esta es buenísima! ¡Qué buena lo has hecho, chicos! We are okay, we are okay, we are okay. Y se ha puesto contento y todo, Hostia, quisimos hacer de influencer la hostia aquí. Como Jordi. Bueno, acá llegando a la primera cena, ahora les voy a mostrar cómo es el comedor. Bueno, muchas gracias. Pues nada, bienvenido. Gracias. Y puedes sentar donde guste. Donde guste. Bueno, acá estoy cenando. Las mesas se comparten. Hay mucha gente que viene solo, vienen de todo lado del mundo. Y las mesas se comparten. Acá estoy con mis amigos. Say hi. Somos amigos. Say hi. Hola, amigas. Bueno, y nada, acá compartiéndolo. Ella es de Alemania, los chicos de Austria, compartiendo una cena. Muy lindo todo. Pollito. Día 2, nos habían dicho que iba a estar un poquito movido y realmente lo está. Así que tratando de pasarla lo mejor posible.
El pasaje de Drake, o Mar de Oces, es uno de los cruces más legendarios del planeta. Sus vientos, corrientes y olas lo convierten en una experiencia tan desafiante como inolvidable. Para muchos, atravesarlo marca el verdadero comienzo del viaje a la Antártida. Es ese momento en que el mundo conocido empieza a quedar atrás. Durante siglos, sus aguas fueron muy temidas por navegantes que intentaban alcanzar el extremo sur del planeta. Va a ser más fácil el equilibrio, mejor el espacio. Bien, la charla se llama Monstruos del Mar. Esta es la imagen que representaría... Estamos en una charla para conocer todos los cetáceos que vamos a ver durante este viaje. Muy increíble todo. Era completamente terrestre. Bueno, tenemos olas de 6 metros, gente. 6 metros. Esto es el pasaje de Drake, es así, pero nos tocó una experiencia para recordar. Siempre tengo la sensación de que cruzar el pasaje de Drake es mucho más que un viaje. Es como atravesar una puerta hacia otra dimensión, entrar en un trance de mar, viento y un horizonte infinito. El camino necesario para llegar a otro planeta. Llegamos. Nada de lo que viste antes en tu vida se compara a esto. El mar se aquieta, la luz cambia y el silencio empieza a ocuparlo todo. Montañas inmensas, hielo flotando, agua de un azul profundo y un paisaje cuya escala cuesta entender. Es como entrar en otro mundo. Hoy es el primer día que vamos a bajar del barco después de 2 días de estar cruzando el pasaje de Drake. Ya llegamos al estrecho de Garlach y vamos a desembarcar para conocer una de las colonias de pingüinos más grandes del mundo. Fíjense lo que es el paisaje, es algo como salido de una película que no se entiende muy bien, es un flash. Bueno, acá en el desayuno, no les había mostrado el desayuno todavía. Acá se los estoy mostrando. Se hace una fila, hay cereales, quesito. Bueno, estamos listos para desembarcar. Primera vez que voy a pisar la Antártida, así que estoy muy contento. Bueno, hoy es día de desembarco, así que estamos ya listos. Soy el primero de la fila. Bajamos 8 por Soria y ahí están los nuestros. Primero hay que limpiarse las botas. Recuerden que la Antártida es una reserva estricta, hay que tener mucho cuidado con todo lo que llevamos, traemos también. Ahí ya están listos. Miren, están marcando. El Zodiac avanza entre el hielo, silencio y una emoción difícil de ordenar. A lo lejos aparece Cooperville, con una de las colonias de pingüinos papúa más importantes del mundo.
Y es aquí donde la Antártida se vuelve real. Pura belleza, asombro y emoción. Bueno, llegamos. Vamos a ver el olor que hay. Hay un olor increíble, ¿eh? Bueno, llegamos. ¡Ah, mirá! Es increíble esto. Yo soy Malena, estamos ahora en Isla Cooperville, la isla con la colonia más grande de pingüinos papúa de todo el estrecho de Gerlache y la península. Una vez por año, más o menos en el mes de octubre, vienen 50.000 parejas de pingüinos papúa a esta isla a reproducirse. En el mes de enero nacieron los primeros pichones, todavía podemos ver algunos con el plumón pichón, y en el mes de abril, marzo se van a ir al mar para volver nuevamente en el mes de octubre. Luego en los meses entre abril y octubre, todos estos pingüinos se van a ir al mar a recuperar energías de la temporada reproductiva. Van a estar todos en el mar. Es mágico porque uno en esta época del año además tiene la posibilidad de disfrutar un poco más del sol, que eso también se aprecia. Puede ver los pingüinos, los pichones en otro momento de la vida también. Ya están mucho más cerca algunos de irse al mar. Podemos verlos alimentándose, corriendo. Este lugar es mágico. La verdad también el paisaje de los glaciares, de los témpanos. Es un sitio completo. Es muy especial, Cooperville. Acá en la parte más alta de la montaña están todos los pichoncitos, los recién nacidos, categoría 20-26, no saben lo lindo que son, hermosos. Mirá. Bueno. Bueno, aparentemente cambiamos los planes porque esto está muy sujeto al clima, ¿verdad? Entonces el capitán con el líder de expedición van analizando cómo funciona el clima y van eligiendo cuál es la mejor actividad para hacer. Entonces estamos yendo en busca del círculo polar antártico, o sea, estamos yendo abajo de todo para asegurarnos poder llegar hasta ahí. Así que vamos, no saben el frío que hace. Un grupo de orcas está merodeando a una ballena y estamos presenciando una batalla de supervivencia. Hay un montón de orcas rodeando a una cría de ballena. Ahí y se largó a nevar. Miren, estamos yendo directo a una nevada más potente, me parece. No saben lo que está nevando, increíble. Está todo nevando.
Hace tan solo unas horas que llegamos a la Antártida y ya vimos una mezcla inmensa de emociones increíbles. Quizás esa sea la mejor definición de la primera sensación, una sorpresa soñada constante. Y como les conté, esta experiencia también es para aprender, porque cuanto más conocemos este lugar, más comprendemos su valor. Estamos en una charla para entender lo que pasó hoy con las orcas. Entonces, vamos a comentarles un poco cuándo va a ser. Tomorrow, take advantage because it is going to be a nice day. Tomorrow we'll give another briefing. Tomorrow afternoon is actually going to... Esta, tenemos probabilidades de ver esta. Esta es mucho más difícil. Son pingüinos que se liberan, pero de un color más pálido. Entonces... 5 de la mañana, por suceder algo mágico. El de arriba. Bueno, llegamos, acabamos de cruzar el círculo polar antártico, ahora se los voy a mostrar en el mapa. Estamos muy al sur, hay un clima de mucho respeto acá en el puente, es algo muy extremo lo que estamos haciendo. Están todos observando, si se fijan hay un reflector que alumbra hacia adelante. Lo que van constatando es que no haya ningún hielo, que ponga en peligro el barco. Impresionante lo lejos que estamos y lo extremo que es todo esto. El Círculo Polar Antártico es un límite geográfico interesantísimo a la hora de navegar. Es donde se encuentra el límite del Sol, digamos, donde el sol nunca cae o donde el sol nunca sale. Al sur de esas latitudes no hay muchas rutas navegables, no se aprecia mucha cartografía, son muy pocos los aventureros que proceden a estas latitudes y se animan a buscar un poco más de lo que es la Antártida clásica. Y estar acá es una sensación única. O sea, llevo 7 años de experiencia, vivo cada viaje como si fuera el primero. Cada viaje tiene esa cosa especial, ese hielo que antes no estaba y ahora está, ese viento que viene de repente, esos famosos catabáticos que te sorprenden, esos días de calma y sol. Uno nunca sabe lo que se puede enfrentar y lo que le espera, y eso lo hace único. Bueno, hoy nos toca el segundo día de desembarco y vamos a hacerlo en la península antártica, así que oficialmente hoy vamos a pisar la Antártida. La península antártica es la puerta de entrada al continente blanco, un territorio de montañas nevadas, glaciares inmensos y témpanos que parecen esculturas flotando en el mar. Entre islas, canales y bahías, la vida aparece en medio de uno de los paisajes más extremos de la Tierra. No saben lo increíble que es este lugar repleto de glaciares que llegan hasta el mar. Se llaman glaciares de marea. Es hermoso, hermoso. Bueno, oficialmente, bienvenidos a la Antártida.
Me llamo Macarena, estamos en Punta Prospección, nuestro desembarco continental en nuestro viaje al Círculo Polar Antártico. Estamos disfrutando de este escenario glaciario, está teniendo algunos desprendimientos, podemos disfrutar del sonido, el glaciar nos avisa con anticipación cuando va a suceder un desprendimiento. Lo que sucede con estos glaciares, que son glaciares de montaña, cuyos frentes están en contacto con el agua, terminan siendo glaciares de marea. Entonces tienen la influencia del agua líquida de mar que penetra en el frente glaciar y hace que se debiliten de alguna manera ingresando el agua por las grietas los frentes y se generen estos desprendimientos, sumado al calor que hace por estar en verano. Este lugar significa un lugar de paz, de mucho respeto, porque estamos en uno de los lugares más extremos y hostiles del planeta, así que bueno, lo siento de alguna manera como mi casa, porque estoy acostumbrada al ser guía de trekking de montaña a estar expuesta a paisajes de mucha magnitud, así que lo disfruto un montón. No puedo creer lo que es este lugar, nunca en mi vida había visto un glaciar así de grande. No saben lo que es, muy grande. Bueno, acá estamos llegando a los restos de lo que fue una base científica británica que funcionó entre el 57 y el 59. Luego de que se firmara el Tratado Antártico, lo que hicieron fue pedirle a todos los países que retiraran las bases que no usaban, las bases científicas. Así que esto fue retirado, solo quedaron los cimientos. Bueno, vamos a tener un brindis porque todos somos antárticos. We all are Antarctic people. Vamos, gracias. Lo más lindo de este viaje es como toda una gran familia. Nos conocemos todos con todos. Es un flash. Así que bueno, vamos a celebrar que llegamos al Círculo Polar Antártico y también que pisamos la Antártida hoy. Some of you saw the data we had in the morning when we started. This was our best chance to have a good activity. It ended up being one of the most beautiful days you could ever have in Antarctica. Less than 0.002% of the people have ever visited Antarctica. Even less than that have crossed the Antarctic Polar Circle. So I hope you understand how special today was to everybody. What a long day, huh? Yeah. Very good. Felicitaciones a todos por el día largo que tuvimos. Parece que fueron 2 o 3 días ya. Bueno, salud a todos. Cheers. ¡Salud! ¡Beso! Felicidades. Ahora sí, felicidades. Cheers. Salud. Voy a ir a saludar a todos mis amigos. ¡Salud! ¡Eso! Jordi, Mari, salute. Salute, señor. Salud, amigo. Marina, salud. Salute. Salute. Salud. Felicidades. Silvia. Y la Karma. Salute. Salud. Luchi. Salud. Gracias, Gracias, Llegamos, gracias a él. Gracias a ustedes, Martín. Muchas gracias, No, gracias. Salute. Bueno, todo el barco, brindé con todo el barco. Sí. Bueno, con ese atardecer increíble, nos estamos yendo a hacer un paseo en Zodiac. Ahí, mirá, ya estamos yendo. Ok, listo. ¿Todo bien? Vamos a ir a Isla Perro, vamos a ver todo menos perro, vamos a ver lobos marinos, pingüinos, aves, capaz ballenas también, ¿eh? ¡Epa! Bueno. El pingüino Adelia. Pueden ver que tiene toda la cabeza negra, tiene un aro blanco de plumas alrededor del ojo.
Y en esta época del año podríamos llegar a ver un gaviotín ártico, porque también están dando vueltas los del Ártico que son levemente diferentes. Hay momentos que parecen guardarse para siempre. El Zodiac avanzando en silencio, la fauna apareciendo entre los hielos y el sol dorando todo el paisaje. En la Antártida, la naturaleza se expresa de una forma tan pura que emociona. La luz transforma el hielo, el mar y las montañas a cada instante. Y por un momento, todo alrededor se vuelve mágico. Una de esas escenas que la memoria volverá a visitar una y otra vez. Sí, se recopó, ¿eh? Hay un gaviotín que nos sigue. Vamos a ver la proa. Esa línea del atardecer que se armó. Sí, tremenda. Bueno, buen día para todos. Ballenas por todos lados, me acaban de avisar. Mirá. Es como estar en una peli de ciencia ficción todo, ¿eh? Ballenas, miren lo que es este paisaje, es como la luz es muy difícil de explicar, que parece una película. Hay otra forma de explicarlo que una película de ciencia ficción, no sé, es muy raro, muy especial. Bueno, nos estamos yendo a ver a las ballenas que están muy cerquita. Hoy amanecimos y había 50 ballenas muy cerca del barco. Hay un montón. ¡Wow, wow! ¡Wow! Se vieron perfecto el círculo de burbujas que hacen las ballenas para cazar el krill. Son ballenas jorobadas, están los adultos con los juveniles y es un flash. Debe haber 50 ballenas. Mirá cómo se ve el círculo de burbujas que hacen. Se ve perfecto. Están haciendo un círculo de burbujas en conjunto para alimentarse, para encerrar el krill. ¿Se ve? Perfecto. Cuando pensás que ya viste todo lo imposible que podías ver, el continente vuelve a sorprenderte. Cada salida parece abrir una escena más grande que la anterior. El mar comienza a moverse, aparecen los primeros soplidos y la naturaleza prepara algo difícil de imaginar. Y de repente, quedamos rodeados por una de las escenas más increíbles de todo el viaje. Uy, lo tienen re cerca.
cerca. Wow, está muy cerca. Wow. Wow. Bueno, esto para los curiosos que preguntan por la comida lasaña y como les contaba, nosotros comemos todos, es una gran familia. Los chicos son de Alemania. Hola. Hola, mis amigos. Mis amigos. Y toman mate. Ahora les voy a mostrar porque toman mate. Tiene un tatuaje del mate. Después les voy a mostrar. Bueno, buen provecho. No, acabo de encontrar un pingüino solito arriba de un iceberg, mirá. Experimentar la Antártida es sentir la escala inmensa de un mundo que todavía parece casi intacto. El silencio, la luz, el hielo, te ponen frente a una naturaleza que marca su propio ritmo. Acá, los verdaderos protagonistas son la fauna, el mar y ese delicado equilibrio que influye mucho más allá de estas fronteras. Por eso cada encuentro se vuelve mágico, porque estás frente a una belleza salvaje que te recuerda lo pequeño que somos y lo profundamente conectado que está nuestro planeta. Bueno, esto es muy interesante. Hay una página de IATO que lo que hace es regular la cantidad de barcos que hay, es decir, sacan turno los barcos. Nosotros estamos viendo a uno ahí y estamos esperando que se vaya porque ya son las 6 y es el turno de este barco. Entonces está todo absolutamente regulado, los tiempos de los barcos. Salud. Wow, it's beautiful. The mirror. No puedo creer el espejo que hay. Wow. No puedo creer, asado antártico, gente. Mirá lo que es. Bueno, había tira de asado, la vi pasar a la tira de asado. Bueno, estamos en Neco. Neco no es, ¿no? Neco, Puerto Neco, y nos vamos a ir a conocer una colonia de pingüinos acá con Marce. Vamos a la colonia de pingüinos.
Disfrute. Buenas tardes, chicos. Bienvenido a Puerto Neco. Bienvenido al continente de nuevo. Vamos, gracias Martín. Nada, señor. En este momento nos encontramos en Puerto Neco. Puerto Neco es este lugar donde tenemos una colonia de pingüinos papúa que en este momento ya está distribuida a lo largo de toda la playa porque los pichones ya están terminando el ciclo reproductivo, están empezando su periodo de muda, podemos ver pichones en diferentes estadios de muda y al finalizar la temporada se van a mover hacia el norte. Bueno, y este lugar tiene aparte del atractivo de la colonia de pingüinos, es un lugar con un escenario impresionante por la cercanía que tenemos con un glaciar que permanentemente está produciendo desprendimientos. No obstante, es un lugar donde nos posicionamos a la altura del glaciar y entonces nos da una perspectiva diferente del frente de hielo. El pingüino papúa, del grupo de pingüinos Pygocelis, que son el papúa, el barbijo y el adelia, es el que tiene la distribución más extendida. Arranca al norte en las islas subantárticas y llega aquí en la distribución más austral al norte de la península antártica. ¿Por qué es tan mágico este lugar? Por todo. En este momento te puedo decir por la luz que tenemos que es increíble y también es mágico por el entorno tan cambiante. Tuvimos en el mismo día momentos de mucho viento y oleaje y en este momento una calma absoluta que está interrumpida solo por o las voces de los pasajeros o los llamados de los pingüinos. Para los que me preguntan cómo duermen los pingüinos, hay algunos pingüinos que duermen paraditos. Toman algo así como 70.000 siestas por día, ahora lo voy a chequear bien, pero toman 1.000 millones de siestas y ahí tenés otro que está durmiendo al costado. Son muy lindos. Pingüinos de Papúa. Bueno, volvemos. Asado en la Antártida, sí señor. ¿Esto es el asado, el famoso asado antártico? Exacto. Muchas gracias, señor. Gracias, Bueno, buen día amigos, comienzo del día número 6. Nos estamos yendo a conocer una colonia de pingüinos barbijo. Mirá. Adiós, disfruten. Nos vamos. Ver por primera vez un pingüino de barbijo es una de las cosas que soñaba encontrar en este viaje. La inconfundible línea negra bajo su cabeza, como un pequeño barbijo natural, lo vuelve una de las especies más singulares de la Antártida. Pequeño, salvaje y perfectamente adaptado a uno de los ambientes más extremos del planeta. Es una especie profundamente ligada al océano austral y al equilibrio de un ecosistema donde todo está conectado. Encontramos una foquita Weddell. Ahí está, hermosa.
estamos en la roca Hidrurga, que era así como se llamaban a las focas leopardos. ¿No saben lo que es este lugar? Es una roca, no llega a ser isla, es un lugar muy pequeño, pero acá hay cormoranes antárticos, pingüinos de barbijo, focas Weddell, lobitos marinos, elefantes marinos. Es una locura lo que pasa acá. Acaba de pasar una paloma antártica, mirá. Hay algo profundamente emocionante en observar un mundo que funciona siguiendo su propio equilibrio, lejos de la vida cotidiana del ser humano, un ecosistema donde cada sonido, cada movimiento y cada encuentro tiene su lugar. La fauna aparece como parte natural de una vida que sigue su propio ritmo, y estar ahí, aunque sea por un momento, te hace sentir testigo de algo inmenso, puro y profundamente vivo. Good morning. Estábamos almorzando y mirá lo que se avisaron. El capitán avisó que estaba lleno de ballenas. Comienzo del día 7, muy temprano, vinimos a navegar una vez más. ¿Cómo se llama la bahía? Patagonia, Bahía Patagonia. Estamos en Bahía Patagonia y otra vez más nos despertaron las ballenas. Y estamos rodeados de ballenas y están cazando. Oh my goodness. Hoy estuvimos en Bahía Patagonia y teníamos muchísimas jorobadas alimentándose. Principalmente se alimentan de krill y tuvimos dos momentos distintos. El día anterior habíamos tenido la experiencia de esta caza cooperativa que hacen, donde se alimentan formando redes de burbujas para que el alimento no pueda escaparse. Salen todas en el mismo lugar y hoy estaban muy activas, incluso algunas estaban dando saltos, golpeando las aletas, golpeando las colas. La mayoría de las especies que vienen acá durante el verano vienen a alimentarse, principalmente porque el krill es una de las especies más abundantes del planeta incluso en términos de biomasa y todos los animales que vienen a esta zona principalmente se alimentan de krill. Es un alimento que es muy fácil de capturar para los distintos animales porque viaja como en escuelas o en cardúmenes muy grandes, entonces es fácil como una presa. Y por otro lado,
Si bien parece que hay un montón de animales que nosotros podemos ver, la mayoría de las especies que hay en la Antártida son endémicas y son submarinas. O sea que no vimos ni un tercio de toda la diversidad que hay acá en la Antártida. Es un lugar que nunca deja de sorprender porque cada vez que uno ve el mismo sitio, lo ve completamente distinto. Es una inmensidad impecable y es imposible que no te atraviese de alguna manera emocionalmente y que te emocionen, ¿no?, los distintos paisajes. No saben lo que está nevando, es increíble. En la Antártida, todo puede cambiar en cuestión de minutos. Un cielo completamente despejado puede convertirse de pronto en una nevada intensa. Y esa transformación constante también es parte de su magia. Cambia el clima, la luz, el viento, el silencio y hasta la forma en que vemos el paisaje. Quizás la naturaleza se expresa acá con más fuerza. O quizás somos nosotros los que estamos más sensibles para percibirla. Tal vez sea todo eso junto. Porque en la Antártida, hasta las expresiones más simples de la naturaleza te emocionan. Okay, so in 30 minutes, we'll be waiting for you at the gangway. Remember to put on your bathing suits if you're doing the plunge. Thank you very much, and I'll see you later. Una vez más. Vamos. Andy, vamos. Todo bien. Nos vamos. Estamos en Punta de Amoy, en Bahía Dorian, acá donde vemos el refugio argentino, tenemos el refugio inglés atrás y este va a ser el lugar en el que vamos a hacer nuestro baño polar. ¡Epa! ¿Nos vamos a meter? Sí, vamos a pasar un poquito de frío. ¿Cómo es la historia de este refugio un poquito? Mira, este refugio tenés en el año 1975, fue abandonado, si mal no recuerdo. El refugio argentino siempre estuvo en consideración, tengo algunos años que estuvo en mejor disposición. Ahora justo, mira, pasaron hace 6 días, lo pintaron de nuevo, está nuevito, con nuevas provisiones. Y el refugio de atrás es la base B inglesa, un refugio donde pasaban mucho tiempo los exploradores que venían a la zona y entonces tenía mucha disposición de caza. Entonces ahora está rearmado como si usted hubiese venido en el 1975 y puede ver lo que está ahí adentro como era en esa época. Impresionante, vamos a verlo. Bueno, estamos llegando. ¿Cómo? Vamos. Así es un refugio antártico. Era, ¿no? Sirve para emergencias todavía. Ok, sirve para emergencias. Es un museo, pero en caso de emergencia se puede usar. Mira, hay harinas favoritas. Me muero. Hay una bocha de libros. Una bocha de libros. La favorita y el chilito atrás. A ver. El chileno. Ah, me muero. Un Nesquik me encantaría encontrar. Así que hago. Mirá, hay un montón. Hay un montón de lugares. ¿Viste la leche viva ahí? Qué locura. Vamos, vamos, La vamos a buscar.
Bueno, la gente metiéndose, ¿eh? Sí, tenés. Bueno, me estoy cagando de frío. El frío mental, el frío psicológico. No, los pies, boluda, los pies. Ay, me duelen los pies. Bueno, en el barco hay fiesta, ¿sabes? Este es el clima de celebración de los soñadores. Y sigo repitiendo esta palabra porque después de conocerlos y conversar con muchos de ellos, entendí que casi todos estaban cumpliendo un sueño. Para la mayoría de ellos era llegar al último continente que les faltaba conocer, cumpliendo una promesa, alcanzando un lugar imaginado durante toda una vida, estando frente a uno de los paisajes más extraordinarios del planeta. Thank you so much. Me mata que da fotos. Buen día, así nos levantan todos los días. Good morning, dear passengers. This is Martin. It is now 6:30 in the morning on a Sunday, it's like 22nd of February, and we find ourselves with the ship cruised in front of Estamos en el estrecho de Gerlache, cerca de la península antártica. Hasta la fecha de hoy cruzamos el mar de Oces o el pasaje de Drake, navegamos hacia el sur, cruzamos el círculo polar antártico, navegamos hacia el norte, hicimos más de 5 desembarcos y 4 cruceros en Zodiac en las inmediaciones de la península antártica argentina. La verdad que la Antártida tiene un montón de cosas que lo hacen especial. Es el frío cuando estás afuera, pero el calor cuando estás adentro del barco. Es bajar, cruzar el pasaje de Drake, disfrutes, vivir esas olas de 4 metros, de 5 metros que nos tocaron a nosotros para llegar y que te encuentres con una calma y un lugar que no puedes comparar con nada más que conoces en tu vida. Es la abundancia de animales que hay. Venimos viendo
40, 50 ballenas durante todo el día a lo largo de todos los días de navegación que hemos tenido. Tiene momentos muy únicos y muy especiales la Antártida. No podemos hablar de la utilidad que tiene, o sea, la función que cumple la Antártida a nivel mundial, como de regulador de la temperatura, regulador de las corrientes, como espejo de radiación, puesto obviamente conteniendo más del 70% del agua fresca del mundo está acá en la Antártida en forma de nieve, pero para nosotros, la verdad que para la gente que la visita y la vive en este momento, lo más importante es lo increíblemente único que es el lugar. Es la cantidad de animales, los paisajes únicos, estar rodeado de montañas mientras uno navega. Hace 12 años que estoy en la Antártida. Mi primera temporada fue el 2014-2015. Pero para mí personalmente es venir a este lugar que literalmente te invita a estar rodeado de nada más y nada menos que naturaleza. Estar sentado afuera del barco mirando las montañas, la nieve, o estar en un bote viendo cómo las ballenas comen a 30 metros, 15, 10 metros donde estás vos, ¿viste? Son momentos de introspección y momentos de disfrute puramente humanos sobre la naturaleza, y a mí eso me mantiene acá mucho, la verdad que sí, sí. Bueno, último desembarco del viaje. Último. Nos vamos a... Port Lockroy. Nos vamos a Port Lockroy. Bueno, vamos. Buen día, ¿cómo anda? ¿De vos? En el día de la Antártida Argentina, 22 de febrero. Ahí en la... Sí. Chicos, feliz día. Feliz día. Feliz día. Bueno, vamos a conocer Port Lockroy, que es una tienda, ¿no? ¿Verdad? ¿Una tienda? Tenés y museo. Y museo. Ahí vamos. Siempre primero hay que desinfectarse porque hay mucha caca de pingüino. ¿Good? Ahora cepillo. Cepillo. ¿Good? Adelante. Vamos. Bueno, entramos primero en la parte del museo. Fíjense cómo es un refugio, ¿no? Bueno, es gigante el refugio, ¿eh? Se ve que dormía mucha gente allí. These are all famous movie stars from back in the day. Bueno, y ahora vamos a la parte de la tienda. Hay de todo para comprar, ¿eh? Ah, y acá se pueden mandar postales de correo, ¿no? Bueno, nos despide Antártida con una nevada tremenda, ¿eh?
Bueno, nos vamos. Hoy empezamos a volver. Nos va a tocar cruzar el pasaje de Drake con tormenta, aparentemente, bien digo. Por eso vamos a volver un poquito antes. Empezamos el regreso. Todavía falta cruzar el pasaje de Drake, pero esta es la última vez que veremos la península antártica. Avanzamos por canales angostos, buscando refugio entre montañas nevadas. La tormenta transforma una vez más el paisaje, mientras el continente empieza a quedar atrás. Una despedida silenciosa con la nieve envolviendo uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Bueno, para cerrar el viaje, estamos volviendo a Ushuaia. Para cerrar el viaje hicimos un juego de preguntas y respuestas para ver cuánto habíamos aprendido en el viaje. Muy bueno, muy divertido. Muchos hicieron las cosas bastante bien, pero el grupo ganador, the winner is Penguin. ¿Cómo se lo van a llevar? Bueno, a las 6 de la charla tarde de cierre y nos van a hacer unos regalitos para que nos llevemos. Que contiene información similar, pero no la misma, porque cada uno hizo su propia expedición. Para preparar un videito con todas las fotos. Giving us the opportunity to prepare all of that for you, so thank you again. Ahora les decía que muchas gracias, este ha sido un viaje excelente, tuvimos muchas actividades, visitamos lugares que no solemos visitar. Bueno, gracias. Bueno, acá está, tengo mi diploma, una ceremonia final de cierre. Todo el barco, no saben lo que fue la experiencia de esta, fue una gran familia, nos conocimos todos y fue muy buena experiencia el ambiente que se generó acá y un trabajo en equipo, una gran familia, estuvo muy bueno, muy bueno. Gracias, Carla. Muchas gracias. Salud. Salud. Marce, vamos. Salud. Cheers. Bueno, a brindar con todos. Salute. Cheers. Laura. Voy a hacer un brindis por otro lado. Ustedes han sido un grupo de gente excelente. Espero que ahora vayan al mundo y les cuenten que podemos disfrutar y cuidar nuestro mundo a la vez. Thank you very much for being so good and cheers to that. Muchas gracias por ser Bueno, salute. Cheers. Chao, salute. Salute. My friend, cheers. Cheers. Salute, David. Un gustazo, Salute, Lucho. Gracias. Con el captain. Salute, salute. A ver. Saludos a todos. Salute. Gracias, Doc. Muchas gracias. Cheers, my friend. Salute. Salud. Salud. Cheers. Salud. Gracias, Carla. Bueno. Bueno, acá estamos en el puerto de Ushuaia, fin de un gran, pero gran viaje, una gran expedición. Vimos un montón de fauna
siempre tengo la misma sensación de que estar ahí en Antártida es como estar en una peli que empieza y termina, porque es muy mágica la luz, todo lo que va sucediendo, de los encuentros de fauna, el paisaje, es algo muy distinto a todo, y hay una energía muy especial en ese lugar, sin dudas. Así que muchas gracias a todos estos 90 soñadores, a todo el staff, a toda la tripulación, porque ha sido una gran experiencia. Recuerden que si quieren hacer este viaje pueden hacerlo con Antarplay, tienen un 10% de descuento con Tripping Argentina con el promo code, así que no desaprovechen esta oportunidad de vivir algo tan especial y tan mágico que es para muy pocos. Así que nada, nos vemos la próxima y gracias siempre por estar ahí.